algunas de las clases en el WhatsApp, en el canal de YouTube. Entonces, pues ahí prácticamente pueden ir siguiendo la parte de las clases. Incluso si alguien por alguna situación personal o cuestiones de internet, como los he mencionado, pues ahí pueden reproducir la materia, la clase sobre todo, y pues ahí sacar sus conclusiones al respecto del tema, ¿no? Es algo que la verdad se me hace muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues bueno, disculpen que haya empezado así con un pequeño chiflido, pero bueno, yo sé que es la hora de comer, que tengan buen provecho, pero bueno, la idea es de empezar pues con cierta actitud de este tipo de materia, ¿no? Entonces, sé que no es nada sencilla, pero bueno, yo creo que de mi parte, pues voy a hacer todo lo posible para que pues nos la pasemos lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, alguien que me haga favor de recordarme, bueno, de recordarnos de buen plan, no me la vayan a recordar, por favor, pero sí que sí nos hagan favor de recordar qué es lo que vimos en la última clase, por favor. Alguien si gusta levantar su mano y gusta abrir su micrófono, pues con todo gusto, bienvenidos sus comentarios. Adelante. Brenda se está uniendo, el ingeniero. La clase anterior Sí, ¿qué vimos seguimos? la definición de ciencia y la Ok. clasificación de las ciencias. Ok, así de manera muy, muy general. También vimos algo relacionado a la dosificación, ¿verdad? También por ahí lo mencionamos dentro del programa, ¿no? Sí, muchas gracias, mi estimado ingeniero Luis Alberto Valadez Vidal, ¿no? Sí, pues prácticamente eso fue lo que vimos. También un video en el cual también se hace mención en todo lo que tiene que ver un tanto con las, con las medidas físicas y su medición, ¿no? Ahí se hicieron algunos ejemplos de algunas de ellas, en el caso de una magnitud, que en este caso viene siendo la masa, otra la que es el tiempo, y la otra que de otra manera fue, ¿se acuerdan cuál fue la otra? Masa, tiempo y longitud. Esas fueron las que estuvimos, las que de una otra manera a través de ese video, también de hecho les pedí que hicieran un resumen, en el transcurso de estos días, ya les voy a enviar, no sé si a ustedes ya les envié la invitación a través de Google Classroom, creo que sí, si no más. Ya, profe, ya le envió. Ya le envió. Entonces nada más me falta ahí generar la carpeta para que ustedes puedan subir su resumen. Entonces eso lo hago en el transcurso del día de hoy y bueno, parte de la tardecita, noche, madrugada, que normalmente trabajo un tantito poco más tarde, pero bueno, ya es parte de mí, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar entonces les iba a platicar un chiste, pero ya se me olvidó con lo que le chiflé. Hay un chiste se encuentran varios científicos, ¿no? Y pero ya cómo va, ya se me olvidó. El chiste es que están reunidos y creo que es Newton por metro al cuadrado, algo así, y creo que es Pascal o Newton, no sé qué, y de repente le dice, no, pues uno está jugando a las escondidas, ¿no? Y le dice, 1, 2, 3 por Newton, ¿no? Y el otro le dice, no, 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 y dice, no. Y le pregunta, no, sí, pues es que es Newton, algo así, ¿no? Entonces él en el piso marcó un cuadrado, ¿no? Entonces se supone que esa unidad elevada al cuadrado, pues ya no es lo mismo, ¿no? Pero no me acuerdo quién fue, fíjense, eso es lo malo del chiste, que no me acuerdo quién fue. Bueno, déjenme investigando y ya después se los digo ya a detalle, ¿no? Pero bueno, ya se me olvida lo que les iba a decir completamente de ese chiste de físicos. Y bueno, por cierto, les pido de favor, vamos a hacer una actividad, ¿no? Alguien encuentre un problema o un chiste relacionado a la ciencia física, yo creo que sería interesante, ¿no? Entonces, si saben de ese chiste que les acabo de platicar, pues por favor me lo comparten o la siguiente clase pues me lo platican y ya o si no lo quieren platicar, pues mándelo por correo y yo ya se los doy a conocer, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de ese chiste que les acabo de comentar. Bueno, pues vamos a comenzar con algo que vimos anteriormente, nada más vamos a reforzar un poquito esa información para que, pues bueno, ustedes y yo también pues tengamos un poco de conocimiento respecto a esto. Vamos a ver un tanto lo relacionado a la medición, que fue lo que vimos en parte de ese, ¿cómo se llama? De ese video. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Si me escuchan bien, ingeniero, ¿se ve bien la imagen o se ve un tanto pixeleada, deteriorada? ¿Cómo ven la señal? ¿Sí la ven? ¿Hay alguna dificultad en sus monitores? Sí, se ve bien, profe. Ok, perfecto. Sí, porque hace ratito,
la señal estaba fluctuando, me refiero a que estaba variando y la verdad sí se perdía mucha la imagen, el sonido no, pero sí la imagen se veía muy borrosa, muy, ¿cómo le llaman? Pixeleada es la palabra correcta. Entonces incluso no se veía ni lo que escribía en el pizarrón. Ok, bueno, entonces comentamos que en el video vimos algo relacionado a algunas unidades de medición. Y esas unidades de medición, de cierta manera, pues son, en este caso se les conoce como magnitudes, y esa magnitud, pues obviamente tiene, prácticamente se refiere a una cantidad. Por cierto, déjenme ver si encuentro ese diagrama. Fíjense que ahorita me estaba acordando. Lo que pasa que las unidades de medición se dividen en varias, en cantidades escalares y magnitudes vectoriales. Nada más que ahorita me acordé de eso, déjenme ver aquí en mis notas. No, no está. No, no está. Es un diagrama muy, muy interesante. No, no apareció. Creo que están en las otras notas que dejé allá en mi cubículo. Pero bueno, no pasa nada. Por cierto, no vimos ayer la definición de física, ¿verdad? También se me estaba olvidando. No mencionamos la definición. Simplemente hablamos de lo que era la clasificación de la ciencia y la clasificación de la física, pero nunca escribimos una definición de la física. Entonces, por favor me indican si se ve el color de tinta roja, ingenieros. ¿Sí se ve el color de tinta roja aquí en el pintarrón? Sí, profe. Sí, Ok. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué es la física? Bueno, en sí es una ciencia, como ya lo mencionamos, es la ciencia, ¿sí? Es la ciencia, ¿sí? Dice que es la ciencia fundamental, ¿sí? Es la ciencia fundamental, coma, nos dice que estudia, los principios, en este caso básicos del universo. Es una de tantas definiciones, básicos del universo. ¿Sí? Sí, es una de tantas definiciones que existen, ¿no? Incluso por aquí tengo otra definición, por cierto. Déjenme ver. Aquí la anoté. Por ejemplo, la Real Academia Española, que es una fuente sobre todo importante. Sí, debo de recordarles que cuando ustedes traten de publicar algo o traten de mostrar algo, siempre es importante sacarla de una fuente que sea confiable, ¿no? Porque a veces luego hay fuentes que a veces la información no es muy, pues bueno, no tiene mucha veracidad, entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando de repente se necesita utilizar algo. Entonces, no sé si les ha tocado a ustedes algunas presentaciones de algunos, investigadores o personas que están trabajando en la ciencia. Normalmente cuando presentan una imagen, en la parte inferior de la pantalla de su presentación ponen ahí el de dónde obtuvieron esa imagen o quién la dijo, en qué año, si es de un libro, si es de un artículo, se escribe la leyenda en la parte inferior, ¿no? ¿Eso con qué? Con el fin de que lo que estás mostrando o lo que se está dando a conocer, pues es algo que realmente pues ya está presentado o reportado en determinada fuente de información, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Entonces, esta definición es la que tomo de este libro, y la otra viene de la Real Academia Española, que nos dice que es la rama, es la rama en este caso, de la mecánica, es la rama de la mecánica, en este caso, que estudia, en este caso, que estudia las leyes del equilibrio. Las leyes del equilibrio. Creo que esta es otra definición, fíjense. Equilibrio. Esta no es de física. Ya estoy observando. Esta definición se refiere al tema que vamos a ver. En este caso, que ya me adelanté un poquito, pero se refiere a la palabra estática, que es la materia en este caso, el tema que vamos a estar estudiando dentro de la física. Y esta es la estática. Entonces, la primera definición se refiere a la física, que es la ciencia fundamental. En este caso, estudia los principios básicos ¿de quién? Pues del universo. Y ya hablando de una otra manera en materia de estática, pues se refiere a una rama de la mecánica, como lo vimos la clase pasada en la clasificación de la física, que efectivamente, en este caso la física se deriva en mecánica clásica.
Aquí nada más que lo mencionan como únicamente mecánica, pero faltaría agregar mecánica clásica, que estudia las leyes de quién, del equilibrio. Y eso es lo que vamos a observar dentro de esta materia o de esta ciencia que se llama parte de la estática. ¿Ok? Entonces esa es una de las tantas definiciones que podemos, solamente por mencionar algunas, ¿no? Porque en realidad hay bastantes, entonces estoy mencionando ello. Entonces ahora les comentaba que vamos a hablar sobre algunas magnitudes, en este caso, algunas magnitudes que se mencionaron en su debido momento en el video, y estas son las siguientes. Por ejemplo, aunque bueno, voy a ser un tanto repetitivo, pero para que lo tengan dentro de sus notas, entonces tenemos, por ejemplo, aquí hay algunas cantidades fundamentales en el sistema internacional. Por ejemplo, tenemos la cantidad, ¿sí? Tenemos cantidad, luego viene lo referente a la unidad, ¿sí? Y posteriormente viene lo relacionado a su símbolo, ¿no? Que de hecho, eso lo mencioné en el video. Pero bueno, para que ustedes lo tengan como parte de su acervo, entonces, en este caso, una de las primeras unidades o cantidades que tenemos viene siendo, en el caso de la longitud, ¿no? Longitud. Y luego, en este caso, la unidad, pues ya sabemos que es el metro. ¿Y cuál es su símbolo? Pues la letra M minúscula. Luego viene lo relacionado a la masa, ¿sí? Que en este caso su unidad viene siendo ¿quién? Pues el kilogramo, ¿sí? El kilogramo. Y posteriormente, bueno, su representación con la letra K mayúscula y la letra G minúscula. Luego viene lo que es el tiempo, ¿sí? El tiempo, luego viene, en este caso, su unidad viene siendo el segundo, ¿sí? Y los representamos con la letra S minúscula. Viene la temperatura, y en este caso la temperatura, y sus unidades son, como tal, la unidad de Kelvin, ¿sí? Y su símbolo, en este caso, es la letra K, K mayúscula. Posteriormente tenemos la cantidad de sustancia. Déjenme escribirla un poquito mejor, ¿sí? Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. De hecho, comentarles que este tipo de cantidades o de unidades de medición, y de una otra manera, en México existe, como en muchas partes del mundo, deben existir laboratorios primarios que pues bueno, en este caso se requiera la calibración de muchos equipos. Y aquí en México existe el Centro Nacional de Metrología, que está ubicado acá en el municipio del Marqués, en la ciudad de Querétaro, y ese Centro Nacional de Metrología pues tiene varios, se le conoce como patrones, que son las referencias que tiene México, y de ahí pues muchos de los equipos que se utilizan en diferentes empresas o industrias, de cierta manera los llevan a ese lugar para calibrarlos, en este caso así se le menciona, calibrar y compararlos con el patrón que se tiene en este caso, con el que se tiene allí en ese Centro Nacional de Metrología, y para que a la hora que hagan sus mediciones, pues prácticamente sean las más correctas, ¿no? Y no exista errores a la hora de realizar esas mediciones, ¿no? Entonces, ese lugar se llama, aquí lo voy a escribir, se conoce como con la letra de CENAM, así, CENAM. En este caso, ¿qué significa? Pues bueno, sus siglas son Centro, luego viene Nacional, Centro Nacional de, en este caso, que es la ciencia de las mediciones, que es metrología. Sí, ahí tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años, y la verdad es un lugar muy, muy a gusto, muy, muy tranquilo, ¿no? Bueno, en aquel entonces, ahorita la verdad hace mucho tiempo que no voy para allá. Bueno, tenemos la cantidad de sustancia que es el mol, ¿sí? Y luego, en este caso, viene siendo su unidad o su símbolo, en este caso, pues la letra mol. Posteriormente viene la corriente eléctrica, ¿sí? Corriente eléctrica. Y en el caso de la corriente eléctrica, pues su unidad es el ampere, que de hecho esta viene alusiva a un personaje francés que tuvo que ver un tanto con la obtención de esa cantidad, de esa unidad de medición, y básicamente pues lleva su apellido. La última es en este caso intensidad, 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 intensidad de, déjame escribir aquí bien, intensidad de, aquí le ponen de luminosidad, no, luminosidad.
En este caso viene siendo la candela, ¿sí? Y se representa con la letra C mayúscula y la letra D minúscula. Entonces, estas son algunas de las unidades fundamentales que forman parte del Sistema Internacional de Mediciones, ¿no? Entonces, parte de ese tipo de unidades, pues prácticamente este centro que les acabo de mencionar, que es el Centro Nacional de Metrología, pues prácticamente ahí se encuentran ubicadas esas unidades de medición, y de ahí, pues bueno, parte para que muchos, como les comentaba, muchos laboratorios, o que tienen que tener constantemente mediciones en sus producciones, entonces pues necesitan tener una referencia como tal para decir, ¿sabes qué? Mis mediciones, de acuerdo a la norma fulana y tal, ya sea ISO, QS o algunas otras normas que van saliendo, me dice que mi medición debe estar dentro de este rango. Entonces ese es algo muy importante. Y luego, por ejemplo, cuando hay evaluaciones o certificaciones en determinadas empresas, entonces muchos de ellos van hacia los equipos de medición. Incluso hay normas que te dice que tu equipo debe estar calibrado bajo ciertas referencias, ciertos normas, y sobre eso pues se tiene que tomar las correspondientes mediciones y tener de acuerdo a tu, pues ahora sí que a tu empresa, a tu estándar, cumplir con lo que te está pidiendo esa empresa, o incluso esa norma, ya sea pues europea, como les comentaba, la ISO, que es la americana, la QS, que es la europea, y así, de cierta manera, pues cubrir con esos requisitos que son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, por eso existe el Centro Nacional de Metrología. Incluso pueden buscar ahí, hay una página donde ello, bueno, en aquel entonces, no sé si todavía, pero el gobierno de Estados Unidos, donó, ¿verdad? O fue el británico, creo que fue el británico, donó, en este caso, un injerto de la manzana, del árbol del cual estaba sentado Newton, y le cayó la manzana, ¿no? Ahí no sé si todavía exista, pero en aquel entonces, cuando yo estuve trabajando, en ese lugar estaba estaba creciendo apenas el manzano, pero eso era una donación que había hecho ese gobierno al gobierno de México, ¿no? En aquel entonces, con el fin, pues, de que se tuviera ese árbol ahí, ¿no? Pues ya, hace muchísimos años, ¿no? Bueno, entonces, de manera muy general, esto es algo relacionado a esto que vamos tocando de física, estática, y en el caso de algunos sistemas de unidades, que los acabo de mencionar, y un laboratorio que es el Centro Nacional de Metrología, que se encuentra ubicado en la ciudad de Querétaro, en el Marqués Querétaro, y ahí pueden pues, hacer incluso ustedes pueden hacer sus residencias, o también sus prácticas. Incluso si alguien en su momento puede quedarse a trabajar, pues también, ¿no? Porque muchas veces requieren de personal como ustedes, de que tengan la capacidad para poder realizar cierto manejo de procesos, ciertos programas, con los cuales pues deseen utilidad para tomar esas lecturas o mediciones, que de una otra manera son importantes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien por ahora. Ok, me parece más que excelente, ¿no? Sí, y bueno, hay una definición muy propia de todas esas unidades fundamentales de medición. Por ejemplo, voy a leer por ejemplo, el segundo. Bueno, el metro dice que un metro es la distancia que viaja la luz en el vacío. En este caso, en 1 sobre, en este caso, 29.979, no, son 29 millones 279.458 de segundo. Eso es lo que se refiere a cómo se considera en este caso el metro. Y por ejemplo, aquí viene el mol. El mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como hay átomos en 0.012 kilogramos de carbono 12, ¿no? Son algunas definiciones de esas cantidades, de esas unidades fundamentales, pero bueno, no vamos a entrar de lleno a eso, ¿no? Simplemente aquí lo importante es que ustedes pues las conozcan, que eso es lo que más que nada me interesa, ¿no? Entonces, estas unidades son en el sistema internacional. Y en el sistema inglés, en este caso, voy a escribir de manera así muy rápida aquí la cantidad. Y cantidad. Ok, aquí puedo borrar un poquito este espacio. Entonces voy a escribir cantidad. Y posteriormente viene la unidad. En este caso, unidad fundamental.
Entonces, en el sistema inglés se utiliza normalmente las siguientes unidades, como podemos observar, por ejemplo, en el caso de la longitud. En el caso de la longitud, en el sistema inglés, utilizan lo que es el feet, lo que se conoce como pie, ¿no? Feet, o en este caso, se abrevia con la letra F mayúscula y la T minúscula, ¿no? De feet. Luego tenemos lo relacionado al peso. En este caso, el peso, sus unidades viene siendo la libra, ¿no? Y se representa, en este caso, con su símbolo, la letra L y B minúscula, ¿no? En este caso. Y luego tenemos lo relacionado al tiempo, ¿sí? En este caso, tiempo viene siendo el segundo. En este caso, con la letra S minúscula. Entonces, eso tiene que ver un tanto con el sistema inglés. Lo que acabo de mostrar aquí en el centro del pintarrón es relacionado al sistema internacional. Entonces, pues bueno, son algunas de las variantes que cada nación, de una u otra manera, pues realiza toma en cuenta sus propias unidades, ¿no? Que no debería de ser, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas, ellos realizan ese tipo toman en cuenta esas unidades fundamentales de medición, y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? En caso de la longitud, el peso y el tiempo. Entonces, de ahí surge la necesidad de utilizar la conversión de unidades, ¿no? Porque obviamente, en Inglaterra, el pie, pues, tiene una determinada, variante con respecto al metro, ¿no? Que en este caso, ¿qué es lo que usábamos acá en América? Y de ahí surge, ¿verdad? Por ejemplo, ahí parte de la historia, se menciona que esa medición del pie, de feet, todo tiene que ver un tanto con los personajes importantes de aquel entonces, ¿no? Si era el rey, o si era una persona que tenía mucho peso en ese país, pues de ahí se tomaba como esa unidad de medida, ¿no? Incluso otro tipo eran las famosas manos, dependiendo en este caso con la mano extendida, se tomaba también una cierta longitud, o incluso tomaban el codo, o a través de cuerdas. Entonces se empezaban a hacer diferentes maneras en las cuales pues nos surge la necesidad debido a eso que se utilizaba en ese momento, a la necesidad de estandarizar. Y de ahí surge que en la ciudad de Francia, bueno, en el país de Francia, no sé si recuerdo exactamente, está en París, surge la primera de las reuniones en la cual se convoca a todos los países un representante que tenga que ver para poder estandarizar, en este caso, las unidades de medición, ¿no? Y de hecho, hay algunos videos los cuales mencionan parte de ello, ¿no? Y bueno, son algunos ejemplos relacionados a esto del sistema de unidades de medición, y como les comentaba, como son diferentes sistemas, en este caso el inglés y el sistema internacional, pues surge la necesidad de hacer las conversiones de unidades, porque incluso, por ejemplo, nosotros aquí en América, normalmente las unidades no las utilizamos en unidades en Kelvin. Normalmente aquí en América usamos ya sean los grados centígrados, e incluso Estados Unidos utiliza los grados Fahrenheit. Entonces, si pueden observar, pues tenemos que estar haciendo constantemente esa conversión de unidades, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de todo esto que de una otra forma, pues tenemos que adaptarnos a todo ello, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien desea agregar alguna nota, ingenieros? Con todo gusto estoy a la orden. De momento no, profe. Todo bien. Yo solo un comentario, profe, la neta me cae muy gordo el sistema inglés de unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque está muy, muy mal hecho, muy feo. Sus medidas no tienen relación. Sí, no sé, es No, muy, muy feo. sí, está bien, muchas gracias por tu comentario. Pues sí, entonces, pues bueno, pero también debemos de entender que, bueno, pues hay que respetar. A final de cuentas son, alguien en su debido momento así lo consideraron, y así les ha funcionado, ¿no? Y a la fecha, pues todavía se sigue utilizando, ¿no? Pero bueno, sí, muchas gracias por su comentario, ¿no? Pero bueno, ahí está el comentario respecto a ambos sistemas. Está también el otro, el kilogramo, bueno, el CGS, que es el centímetro, gramo, segundo. El otro es el MKS, metro, kilogramo y segundo, que son otros sistemas, pero prácticamente los más utilizados son ellos. Alguien nos está haciendo un comentario. Dice lo siguiente, a ver, vamos a ver.
un comentario aquí que nos están haciendo. Dice, sistema de medida inglés es como decir ¿qué? Compañere. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Compañere, gracias por sus comentarios, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a continuar viendo, bueno, ya vimos parte de estos sistemas, y bueno, de aquí surge la necesidad de hacer algunas conversiones de unidades, ¿no? Que también les voy a pedir que tengan a la mano, en su debido momento, pues alguna tabla de conversión de unidades, porque sí vamos a tener que, pues que echar mano de ella, ¿no? Bueno, entonces, también es importante mencionar que dentro de esas unidades de medida, también existe lo que se le conoce, en este caso, un análisis dimensional. Ya no se usa tanto como hace algún tiempo, pero el análisis dimensional, de una u otra forma, lo que nos permite es, básicamente, en vez de utilizar las unidades, simplemente, por ejemplo, si estamos hablando de una longitud, pues simplemente vamos a tener, si son metros, si son centímetros, si son milímetros, todo va a recurrir, en este caso, a una letra que va a ser la letra L. Si estamos hablando de cuestión de la masa, entonces, pues su unidad es el kilogramo, pero si hablamos en los submúltiplos de miligramo, centigramo o gramos, simplemente vamos a utilizar la letra M. Y en el caso del tiempo, pues de igual manera, ¿no? En este caso el tiempo, pues en sus unidades el segundo, pero podemos tener kilómetros, no, perdón, no es cierto, más bien eso sería en la longitud. Podemos tener milésimas, podemos tener días, lustros, años, etcétera. Todo lo vamos a relacionar con la variable que en este caso, con esta cantidad, que es el tiempo. Y para ello, bueno, no sé si deseen tomar captura de la pantalla, ingenieros, o hacer sus notas dentro del pizarrón para pasar y comenzar a hablar de eso relacionado al análisis dimensional. Entonces, no sé si alguien, si ya tuvieron la oportunidad de hacer sus anotaciones en su cuaderno, o si quieren hacer la famosísima screenshot, pues también lo pueden realizar. Yo ya le tomé foto, profe. Ok, me parece más que bien. Bueno, entonces vamos a hablar entonces sobre el análisis dimensional. Voy a borrar la parte izquierda del pizarrón para continuar con parte de ese análisis, ¿no? Entonces, este análisis dimensional entonces, dentro del análisis dimensional, hola, buenas tardes, muchachos. Lo que vamos a realizar, pues prácticamente como les comentaba, hay algunas dimensiones que, bueno, ya las tenemos escritas ahí en el pizarrón, que es la cantidad, la masa y el tiempo. En este caso, esas unidades, en el caso de la longitud, ¿sí se alcanza a distinguir la tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. ¿O está muy tenue? Ok, bueno. Entonces, dentro del análisis dimensional, entonces les comentaba que la longitud la vamos a representar a través de la letra L mayúscula y encerrada entre corchetes, entre paréntesis cuadrados. Luego viene la unidad de la masa, en este caso, lo que es la masa, y la vamos a representar a través de, en este caso, esos paréntesis cuadrados o rectangulares como la letra M. Y luego viene, en este caso, el tiempo, lo que es el tiempo, y aquí lo vamos a representar con la letra T mayúscula que viene siendo así. Entonces, estas unidades, pues son las fundamentales, y de ahí se derivan muchas otras. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en el caso especial de un área, por ejemplo, en este caso el área, tendríamos que hablar específicamente, voy a borrar esto que está aquí, para poder escribirlo, y ustedes empiecen a observar, si nosotros medimos un área, en este caso, ¿cuáles son sus unidades del área? ¿Cuadrados?
En este caso son metros cuadrados, ¿no? Entonces, si yo tomo en cuenta, aquí lo voy a escribir, si empiezo a hablar de un área, ¿sí? Área, entonces tendría que estar hablando de una, ¿qué? De una longitud. En este caso lo estamos representando en unidades en metros cuadrados. Pero recordando que la longitud, bueno, ya lo borré, pero prácticamente la longitud se mide, ¿qué? En metros cuadrados. Por lo tanto, en el análisis dimensional, tengo que representar una L elevada al cuadrado. Entonces eso me está indicando que el área lo voy a representar no en metros, sino en este caso, como es una unidad de longitud, lo voy a representar en L elevada al cuadrado. Entonces, si hablamos de un volumen, ¿sí? ¿El volumen en qué unidades se representa? ¿Metros cúbicos? En este caso en metros cúbicos. Entonces me queda en metros elevados al cubo, de tal manera que en el análisis dimensional va a ser L elevada al cubo. Porque en este caso, recordando que el volumen tiene como base el metro, y el metro viene siendo, ¿qué? Una longitud. Entonces lo vamos a reemplazar por L elevado al cubo. Esa es una manera de poder hacer esta representación, ¿no? La otra de ellas, por ejemplo, si hablamos de la velocidad, en este caso de la velocidad, ¿en qué unidades está representada la velocidad? ¿Metros sobre segundo? En este caso son metros sobre segundo. Si observan entonces ustedes, estamos hablando que está una longitud que son metros, y en el caso del tiempo, pues lo tenemos que representar con la letra T, de tal forma que su análisis dimensional va a ser una longitud dividida entre un tiempo. Así, de esa manera, estamos representando lo que es la velocidad en relación al análisis dimensional. ¿Sí está quedando claro, ingenieros? Sí, profe. Ok, si hablamos ahora en relación a la aceleración, entonces la aceleración, normalmente si hablamos en cuestión de la gravedad, van a ser metros por cada segundo elevado al cuadrado, ¿no? Aquí estoy escribiendo, déjenme escribir esto, porque estoy hablando que es la letra S. S elevada al cuadrado, perdón, aquí no, nada más son segundos. Pero si estoy hablando de la aceleración, metros por cada segundo elevado al cuadrado, entonces, ¿cómo me va a quedar en su análisis dimensional? Pues una longitud dividida entre un tiempo elevado al cuadrado. Y de esa manera estamos hablando de ¿quién? De la aceleración. Y así podemos seguir hablando de otros, por ejemplo, la fuerza, que es otro de los casos. En este caso, la fuerza ¿en qué está representada, ingenieros? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? ¿Newtons? En este caso son los newtons, pero los newtons ¿a qué unidades son iguales? Si lo recuerdan. Bueno, les voy a ayudar, es kilogramo por metro sobre segundo, ¿sí? Elevado al cuadrado. Me parece que sí. A ver, verifíquenlo, chéquenlo allí en algún buscador o en algún libro que tengan ahí cerca. A ver, por favor, porque vamos a estar utilizando mucho esa conversión, que un newton equivale, en este caso, a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si viene siendo entonces esta unidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces para eso voy a escribir que cuál es en este caso la representación en el análisis dimensional de un kilogramo. Pues en este caso viene siendo la masa, ¿no? Eso a su vez multiplicado por ¿quién? Por una longitud que viene siendo la letra, en este caso L, dividido entre ¿qué? Entre un tiempo, en este caso elevado al cuadrado. Entonces eso corresponde al análisis dimensional de la unidad que es el newton. En este caso kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Déjenme escribir aquí un poquito más claro esto, newton. Y voy a escribir fuerza. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario en relación a esto? ¿Sí? ¿Algún comentario? Creo que todo bien, profe. Sí, no es nada complicado, son cosas muy elementales, pero sí es importante que las tomemos en cuenta por si en algún momento pues se necesita en este caso echar mano de ellas, ¿no? ¿Sale? Pues ahí tenemos parte de ese análisis que les digo, ya no se usa tanto como antes, pero anteriormente en otros libros de texto sí lo mencionaba sí lo tomaba muy en cuenta, ¿no? Parte de este análisis dimensional.
¿Alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario al respecto, ingenieros? Bueno, déjenme checar una información, a ver si la puedo rescatar ahorita así rápidamente. Igual si desean hacer sus notas, déjenme, me desplazo un poquito por si alguien desea tomar captura de pantalla. Lo que pasa es que quiero mostrarles una presentación que hace un tiempo realicé y tiene que ver pues básicamente con esta parte de las mediciones. Dentro de este tema, al referirse a unidades, también tenemos que hablar sobre un tema muy importante. De hecho, existen diferentes errores en la medición. Entonces, esos errores en la medición, de una u otra forma, pues son importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ocasiones que sí se requieren, en otros, pues realmente no. Déjenme ver a ver si está aquí esta presentación que hace tiempo realicé y ojalá sea podamos. Profe, le iba a comentar, Ujú. bueno, me acuerdo que en el otro grupo, cuando así no se veía bien la pantalla, es que luego como por la fluctuación del internet no se alcanza a ver bien. Quería ver si nos podría mandar captura del pizarrón Ah, al con todo grupo, gusto. si no es Sí, mucha claro. molestia. Pues la verdad sí me molesta, pero no, no es cierto. No, ahorita se las comparto. Ahorita se las comparto, nada más permítame tantito. Sí, hombre, no tengan pendiente, nada más déjenme ver si Sí, nada encuentro. más es por eso, porque sí se me ve un poquito borroso. Sí, claro. Solo son algunas partes, profe, como en las esquinas se ve borroso, pero lo demás sí se distingue. Pero en las esquinas sí se ve algo borroso. Ok, permítame entonces tantito, ¿eh? Ahorita les comparto esa información. Déjenme ver si encuentro sí, esa presentación. Ah, aquí está. Entonces, aquí está. Ya la encontré. Ahorita se las comparto. Sí, entonces ahorita le tomo una pequeña diapositiva para que. Una imagen más bien. Entonces, somos física general, ¿verdad? Sí, Física profe. general. Sí, Perfecto. Ok, entonces permítame tantito. Ah, no, soy, aquí está. Déjenme paso en esta parte de atrás de la computadora. Ahí se ve mejor. Creo que sí está mejor. Bien, pero la computadora. Ok, ya se las compartí al grupo. Y ya me dicen si salió, si se ve bien la imagen. Por favor, ingenieros. sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, dentro de como les comentaba, de las mediciones, antes de entrar al tema de que vamos a hablar de los vectores y todo ello, también quiero hacer un pequeño comentario. Bueno, preparé una presentación y como les comentaba, como estamos hablando de sistemas de medición, entonces muchas ocasiones también existen dos palabras. Bueno, es un tema muy específico, pero no tanto palabras, déjenme les comparto la pantalla, una ventana. Entonces, dentro de lo relacionado a la ciencia de las mediciones, espero que ya les haya compartido la pantalla, pienso que ya se debe estar cargando, ya, ¿verdad? Ya se cargó. Entonces, existe un tema que se llama, en este caso, permítanme, creo que ya se cargó la pantalla, déjenmela, aquí está. Entonces, dentro del tema de mediciones, ¿sí? De mediciones, tenemos que hablar de dos palabras, y esas palabras, pues muchas veces se llegan a confundir. Dos de ellas, bueno, esas palabras son prácticamente aquí las tengo. ¿Sí, ya pueden visualizar mi presentación, ingenieros? Sí, profe, sí se Ok. ve. Bueno, Profe, sí. entonces, ok, muchas gracias. Entonces, en la primera de las palabras, una de ellas se llama exactitud. Entonces, dentro de este tema de exactitud, que es que les digo, estamos hablando de mediciones, muchas veces les dicen, no, es que quiero que sea algo muy exacto. No, es que quiero que sea preciso. Bueno, entonces, a final de cuentas, estas dos palabras
parecieran que son iguales, pero en realidad no. Entonces, aquí estoy dándoles a conocer. De hecho, estas imágenes las tomé de un libro, que en este caso no sé si ustedes van a llevar en su momento la materia de métodos numéricos. Entonces, dentro de esa materia de métodos numéricos, para realizar un programa, vamos a llamarlo así, les piden qué tanta exactitud o qué tanta precisión quieren con respecto al resultado que te vaya a arrojar ese problema que está resolviendo. Entonces, de aquí viene la pregunta, y eso tiene que ver, como les decía, con la ciencia de las mediciones. Entonces, ¿qué es la exactitud? Bueno, aquí está la definición, aquí estoy moviendo mi cursor y dice, se refiere a qué tan cercano está del valor calculado o medido del valor verdadero. Ese se refiere a la definición de exactitud. A la definición de precisión, dice, se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros diversos valores calculados o medidos. Si se fijan, entonces, uno se refiere a qué tan cercano se encuentra del valor verdadero, y el otro se refiere a la precisión, a todas esas mediciones o tiros al blanco, qué tan cercanos se encuentran unos de otros. Eso es lo que nos está mencionando, unos de otros, diversos valores calculados o medidos. Y esto se hace, por ejemplo, en muchas, por ejemplo, cuando tiene uno que hacer una medición, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, quieren ver si una persona en realidad tiene una enfermedad, pues esa prueba se hace varias veces, no una, sino se comprueba 3 o hasta más veces para estar seguros de que los resultados que se están obteniendo son los correctos. Porque no quieren muchas personas tomar ese resultado de una otra manera a la primera vez, sino se reproduce varias veces hasta estar completamente seguros de que lo que están haciendo pues coincide con lo que están midiendo, ¿no? Entonces de ahí surgen estas palabras que son tanto la exactitud como la precisión y otras más que vamos a ver. Bueno, aquí podemos observar que existen diferentes tiros al blanco, A, B, C y D. En este caso tenemos, en esta escala o en este plano, tenemos lo que se refiere a la exactitud. Entre más se aleje del origen de este punto de referencia, es más exacto. Luego, en este otro plano, se refiere al plano de la precisión. Entonces, entre más se aleje del centro del punto de referencia, del cruce, en este caso va a incrementar, ¿quién? Pues esa precisión. De tal manera que nosotros vemos este primer círculo que está aquí. Observen los disparos, son diferentes disparos, y esos disparos que se hacen, pues están dispersos. Aquí está nuestro centro que viene siendo nuestro valor verdadero. De tal forma que esos disparos están dispersos, aquí solamente uno se encuentra cercano a ello, a estos dos, pero uno de ellos solamente da en el centro y los demás están dispersos sobre todo sobre en este caso los 3 círculos, primero, segundo, tercero, incluso hasta fuera del círculo. Entonces, como pueden observar, aquí se presentan 2 definiciones, una que es inexacto o que es impreciso. Y aquí tenemos las definiciones. ¿Qué es inexacto? La palabra inexacto también se conoce como sesgo y se define como una desviación sistemática del valor verdadero. Y efectivamente, ¿no? Se encuentran, en este caso, desviados o alejados de quién, de nuestro valor verdadero, que es el círculo central. Por eso es inexacto. Y si es impreciso, nos menciona aquí, también llamada incertidumbre, pero por otro lado, se refiere a la magnitud de la dispersión de los disparos. Entonces, impreciso también se le llama incertidumbre y nos dice que se refiere a que, en este caso, los disparos están muy dispersos. Entonces, ahí están 2 de esas definiciones que tienen que ver con la inexactitud y la precisión, que son 2 palabras muy diferentes una de otra. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros, con respecto a este tema? No, profe. Ok, bueno, entonces, ok, perfecto. De hecho, continuamos. Entonces ahora, lo que voy a darles a conocer es el siguiente círculo, que es el inciso B. En este inciso B pueden observar ustedes que los disparos se encuentran de una u otra manera dispersos, ¿sí? Están dispersos, pero prácticamente solamente uno de esos disparos
se encuentra fuera del primero, segundo, del tercer círculo, que es este dato que está aquí. Entonces, en este momento, estamos hablando todavía de la palabra imprecisión o impreciso. ¿Por qué? Porque dice que los datos, todos esos disparos se encuentran dispersos. ¿En dónde? En este círculo. Pero es exacto, ¿por qué? Porque dice, se refiere a qué tan cercanos están del valor calculado o valor o medidos del valor verdadero. Entonces, se encuentra de determinada manera en una determinada zona más cercana de ese valor verdadero. Entonces, ahí se le llama exacto, pero también impreciso. Pasamos al inciso D, al inciso C. ¿Sí se ve el cursor? Aquí estoy en el inciso C. Sí, profe. Aquí estoy. Entonces, observen ahora que los disparos, este es nuestro valor verdadero o nuestro valor, el cual nosotros queremos llegar. Pero resulta que ahora los disparos se encuentran un tanto alejados del valor verdadero, pero a su vez se encuentran cercanos unos de otro. Entonces, a este ejemplo se le conoce como inexacto. ¿Por qué inexacto? O también se le conoce como sesgo. Se define como la desviación sistemática del valor verdadero, o sea, están determinadamente alejados de quién, de ese valor verdadero. Pero a su vez, también se les llama se está trabajando la precisión. ¿Por qué? Porque al hablar de la precisión se refiere que esos valores están cercanos uno de otros, eso es lo que nos está indicando, ¿no? En este caso, esos valores calculados o en este caso medidos. Por eso se le llama precisión. Entonces, si observan, la precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran esos disparos. Eso tiene que ver un tanto con la precisión. Y en el caso con la palabra exacto, que es lo que mencionamos anteriormente, se refiere a qué tan cercanos se encuentran esos valores calculados o medidos de quién, del centro de este círculo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de esas dos definiciones. Pasando a la definición del inciso D, tenemos exacto y preciso. Entonces, si se fijan, exacto, porque la mayor cantidad de disparos se encuentran, en este caso, en el valor verdadero. Y preciso, porque se encuentran, en este caso, no tan dispersos, ¿verdad? Se encuentran cercanos unos de otros, a comparación del caso del inciso A y del inciso B, que son imprecisos. Por lo tanto, aquí se está aplicando la precisión, que esos disparos están cercanos, unos con respecto a otros, y que también se encuentran cercanos a quién, al valor verdadero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Creo que no, profe. Ok. No, profe. Bueno, entonces esto, en su debido momento, ustedes también como son, bueno, en este caso son ingenieros en sistemas computacionales, si en algún momento les piden un programa con el cual les arroje cierta cantidad de unidades, entonces van a tener que tomar en cuenta eso. ¿Qué tan exacto, qué tan preciso, si quieren que exista un error o un sesgo, o si quieren que exista una incertidumbre, en este caso que se refiere a la imprecisión? Pero eso ya ustedes lo van a ir definiendo respecto a cómo les piden que hagan este programa. Si las cifras significativas, por ejemplo, un dado caso, cuando ustedes van a un supermercado, les dice, ¿desea redondar sus cifras no sé, a 10 pesos? Y uno le puede decir, no, quiero mis centavos. Y la empresa le tiene que regresar los centavos. Si no tiene los centavos, se lo tiene que acercar ustedes a la cifra cercana significativa. Si, por ejemplo, fueron 9.99, entonces, o dice, no tengo el centavo, bueno, te doy el peso o te doy los 50 centavos, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? O en dado caso, le dicen, oiga, no tengo cambio, sobre todo las tiendas o centros comerciales normalmente les dice, desea redondear, hasta luego, ingenieros, desea redondear, o en este caso, desea donar sus centavos a la causa fulana de tal, y alguien dice, no, regréseme mi cambio. Y eso se lo tiene que reintegrar, ¿no? Entonces, aquí, de una otra manera, estamos aplicando algunos conceptos que también son importantes, no nada más para las mediciones, sino también en el caso que en algún momento ustedes decidan realizar un programa, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas después del punto van a utilizar ustedes? ¿2, 3, 4? Entonces, si observan ustedes, cuando vean un ticket, normalmente se utiliza después del punto decimal 2, o sea, me refiero hacia la derecha, 2 ceros, no más. ¿Ok? Bueno, continuamos con la presentación. Y bueno, aquí vamos a hablar un tanto de los errores. Entonces, dentro de los errores en las mediciones, como les comentaba, aquí vamos a hablar del valor verdadero.
que el valor verdadero básicamente es una aproximación más un error. Ese es de una manera algo dentro de esas definiciones. Y aquí tenemos, para representar el valor verdadero, le ponemos la letra E mayúscula y la letra T en relación a verdadero. Entonces, el error verdadero se refiere a un valor verdadero menos una aproximación, y ahí nos da una variación del signo más y menos, ¿no? Dentro de esos errores, o de esos valores verdaderos o aproximaciones, en este caso, hay diferentes tipos de error. Por ejemplo, aquí habla de un error, perdón, ya me pasé. Por ejemplo, aquí está un error que se llama error relativo fraccional. Y ese error relativo fraccional, pues prácticamente es el error verdadero entre el valor verdadero. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y luego viene el error relativo porcentual. El error relativo porcentual, pues básicamente viene siendo el error relativo fraccionario. Únicamente lo que hace la diferencia es que se multiplica por el valor del 100%, ¿no? Entonces, esas son algunos datos que nos sirven para la cuestión de las mediciones, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a aplicar lo que se presentó anteriormente, ¿no? Dice, suponga que se tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache. Y en este caso se obtiene 9.999 y 9 centímetros respectivamente. Entonces, la primera se refiere a la longitud del puente y la segunda medición se refiere a la del remache, ¿ok? Entonces dice, si los valores verdaderos son 10.000 y 10 centímetros, nos pide que calculemos el valor verdadero y el error relativo porcentual verdadero en cada caso. Entonces, vamos a las operaciones y aquí observamos en el inciso A, dice el error de medición del puente. Entonces, nuestro valor verdadero del puente es su longitud real, es 10.000. Pero dice que tiene, en este caso, dice que tiene, aquí dice una longitud, en este caso relacionada a 9.999. Por lo tanto, el error verdadero entre la medición, entre esas dos mediciones, corresponde a ¿quién? A 1 centímetro. Entonces, pues prácticamente es algo muy pequeñito. Pero en relación al remache, dice que, y la del remache es, en este caso, vale 10 centímetros, parte de esa longitud de ese remache, y 9 milímetros, que en este caso, que es el valor como tal. Por lo tanto, también existe una diferencia de un centímetro. Si nosotros aplicamos esto, utilizando la fórmula que vimos anterior para obtener el error relativo porcentual, tanto para el puente y para el remache, pues vamos a observar lo siguiente. Entonces, tenemos que equivale a 1 centímetro, que es el error verdadero, entre lo que se corresponde al valor verdadero de ¿quién? De lo que vale el puente como tal, de su longitud del puente. Dividimos 1 entre 10.000 y el error prácticamente porcentual es de 0.01%, o sea, es muy pequeñito el error. Pero si vamos a cuestión del remache, fíjense el error relativo porcentual del remache. Tomamos en cuenta este valor verdadero, que es 10 menos 9, nos dio 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro entre 10, que es el valor verdadero, entre 10 centímetros multiplicado por 100, eso equivale a un 10%. ¿Sí? Entonces, el error relativo porcentual en el puente, pues es de considerarse, ¿no? Ya para tomar un resultado o una conclusión de este ejemplo, tenemos lo siguiente, dice, por lo tanto, aquí en la parte inferior, aquí donde tengo mi cursor, dice, por lo tanto, aunque ambas medidas tienen un error de 1 centímetro, el error relativo porcentual del remache es mucho mayor. Entonces se concluye entonces que se ha hecho un buen trabajo en la medición del puente, mientras que en la estimación del remache, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces ahí observamos que está un valor pues bastante grande, que es un 10% en relación a quién, a ese dato que acabamos de obtener. ¿Para quién? Para la lectura del remache, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, al respecto? ¿Algún comentario? ¿Podría poner tantito las fórmulas, profe, para hacer una captura? Ok, claro, ahí está. De hecho, ok, sí está bien. Adelante, por favor. Si quieres, me regreso desde un principio, para que tengan esta información ahí a la mano. Ahí está.
Entonces, este es lo relacionado a este tema. Luego vienen los errores. Les comento que este tema tiene que ver un tanto con la parte de que son mediciones, pero esto se utiliza mucho en lo que se refiere a métodos numéricos, ¿no? Es una materia que me imagino que en su momento van a cursar ustedes, ¿no? Ya está la información. Ok, y el ejercicio como tal, pues viene siendo esto, ¿no? Pa, pa, ra, 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 ra. Ujú, ujú. Pa, para, pa, pa, para, pa, 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 para, pa, para, pa, para. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vienen algunas unidades del sistema internacional usadas en el área de la física, de física mecánica. En este caso, pues bueno, tenemos aquí la aceleración, los ángulos que pueden ser medidos en radianes, ¿no? También en grados. En el caso de la aceleración angular, en radian por segundo elevado al cuadrado, aquí son sus unidades. La velocidad angular, radian por segundo. El área, metro cuadrado. La densidad, en este caso, kilogramos sobre metro cúbico. La energía, pues en joules. Y en este caso, su conversión sería newtons por metro. En el caso de la fuerza, en este caso son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a un newton. En el caso de la frecuencia, en este caso sus unidades son los hertz, que en este caso viene siendo el hertz, que en este viene siendo el inverso de 1 sobre segundo. Luego el impulso, que son newtons por metro, perdón, newtons por segundo, que esto equivale a tener kilogramo por metro sobre segundo, ¿no? La longitud, pues en metros. En el caso de la masa, el kilogramo. Momento de una fuerza, en este caso, que son newtons por metro. En el caso de la potencia, sus unidades son los watts. Y también esto lo podemos tomar en cuenta como función de la energía, que son joules sobre segundo. En el caso de la presión, pues estaríamos hablando del pascal, que en este caso viene siendo newton sobre metro sobre segundo al cuadrado. El esfuerzo, pues también se mide en unidades de pascales, y su fórmula son newton sobre metro cuadrado. Para el caso del tiempo, pues ya sabemos que el segundo, la velocidad metro por segundo, el volumen ya sea de un sólido, metros cúbicos, el volumen para un líquido pues, se mide en litros, y en el caso del trabajo, pues vienen siendo las unidades, en este caso vienen siendo ¿quién? Por los joules. Entonces, estas son algunas unidades principales del sistema internacional aplicados en donde, pues, en lo que es la parte de la mecánica. ¿Sí? Igual si desean tomarle captura, ingenieros, para que lo tomen en cuenta dentro de sus notas, ¿no? Por favor. Parararán, pararán. ¿Algún comentario, ingenieros? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Perdón, ¿no escuché? Todo sobre ruedas. Ah, bueno, perverso, muy bien. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otras unidades utilizadas en Estados Unidos, pero que también forman parte del sistema internacional de unidades, ¿no? Y ahí, pues bueno, hablamos del sistema inglés, en este caso el piel, en este caso las pulgadas, que también forman parte de ello, las libras, los kilopounds, las onzas, los famosos inch, que vienen siendo pulgadas, los milímetros, los slug, que también es una unidad de masa, y de ahí se derivan otras más, ¿no? En este caso las millas, que son millas por hora, incluso hay algunos automóviles que traen su registro en vez de kilómetros por hora, millas por hora. En este caso los líquidos, hablando de litros, pues vienen siendo galones, que también es otra de las unidades que utilizan en el sistema Estados Unidos, pues también en el sistema inglés. Pero bueno, esa es una parte de ello. Déjenme mover un poquito, aquí está. Así para que puedan observar bien la imagen, por si desean tomarle captura de pantalla, pues con todo gusto, ¿no? Bueno, continuamos con lo siguiente. Pues prácticamente aquí termina la presentación. ¿No tal? Por lo que estoy viendo, si aquí no. Vienen los prefijos, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero prácticamente aquí vean los prefijos, ¿no? Entonces algunos los utilizan ustedes en su materia,
Por ejemplo, nos falta los teras, que prácticamente ahorita, anteriormente las memorias eran de megas, gigas, ahora pues, prácticamente son los tera, ¿no? Terabytes, si es correcto, ¿verdad? Aquí son los Sí, terabytes. profe. Entonces, esas son unidades que pues prácticamente, imagínense la capacidad de almacenamiento, que es bastante, ¿no? Y luego, bueno, prácticamente eso es por decir de esas unidades de que van hacia arriba, ¿no? Cuando el exponente es positivo, pero cuando el exponente es negativo, en este caso, imagínense, tenemos lo que son los deci, los centi, los mili, los micro, nano, pico, femto, y por último los ato, que son ya unidades muy, muy pequeñas, ¿no? De unidades de medición más abajo, pues en este caso, ¿de quién? De los decímetros. Son unidades ya muy, muy pequeñitas. Bueno, pues ahí están presentes. Y creo que ya sería todo, si no me equivoco, sí. Profe, por ejemplo, ahí después del tera, yo vi que hay otra que es yottabyte. Sí, sí, de hecho existe otra, ¿eh? Nada más que, bueno, esta tabla la tomé de hace algunos años y pues bueno, obvio que esto va cambiando, ¿no? Sí, tiene que ir cambiando constantemente. Sí, porque van encontrando unidades de medición mucho más pequeñas y cada vez y también más grandes, ¿no? Y bueno, no se diga su carrera donde el almacenamiento pues es de vital importancia, ¿no? Sobre todo los datos, la información es muy importante. Y pues cada vez se requiere de sistemas, o en este caso de instrumentos, equipos que pues, nos hagan el procesamiento de una manera mucho más rápida, pero a su vez también sea de mayor cantidad de almacenamiento, ¿no? Definitivamente no hay otra, ¿no? Entonces imagínense ahora si antes eran los famosos discos de 3,5 o 3,1/4, posteriormente pasó al CD, después del CD, bueno, primero empezó con los discos comentaba yo, me tocó utilizar en una ocasión todavía los cassettes de cinta magnética, luego pasó a los discos de 3,5 a 5,1/4, y luego de ahí pasó al CD, posteriormente del CD pasó a la memoria, en este caso que todavía se siguen utilizando las memorias, pero bueno, ya ahorita estamos hablando de otro tipo de dispositivos, ¿no? Que ya son de estado sólido y con mayor cantidad de capacidad, ¿no? Cada día más. Bueno, no sé si ya le tomaron capturas de pantalla a esta presentación, ingenieros. ¿Alguna pregunta respecto a toda esta información que acabamos de presentar? ¿No, ingenieros? ¿Yo me puedo salirme de la presentación? Sí, profe. Por mi parte, Ya puede sí. avanzar. ¿Mandé? Por mi parte, sí. Ah, ok. ¿Alguien más me dice si puedo salir? Sí, profe, ya. Listo. Perfecto, ok. Bueno, entonces esto se refiere de una u otra manera a lo relacionado a la exactitud y a la precisión, ¿no? Entonces, para que ahí lo tengan muy, muy en cuenta. Y bueno, pues es parte de esto que tiene que ver con parte de las ciencias de la medición, ¿no? Y bueno, aquí hay una pequeña presentación que también hice hace algún tiempo, donde nos habla sobre algunos personajes que de una u otra manera, bueno, fueron partícipes en lo que es parte de la ciencia, ¿no? Si me permite, se los voy a presentar así muy rápidamente, y ya para posteriormente entrar a otro tema, pero eso también tiene que ver con parte de la historia de la física. Déjenme compartir esta pequeña ventana. Entonces, bueno, existen ya videos como tal, ¿no? Pero bueno, yo tomé esta información que ya imagino que ya la deben de estar viendo en su pantalla, ya se las acabo de compartir. Entonces vamos a esperar a que se establezca como pantalla completa. Aquí está. Entonces aquí aparece en esta presentación, de manera muy general, algunos de los personajes que en su debido momento tuvieron que ver con, pues, ciertamente con la importancia que tiene la física. Hay muchos más, solamente estoy tomando algunos de ellos. Y como pueden ver, pues bueno, ellos ya murieron hace algunos años, bastantes años, por no decir más, pero sí ya bastantes años. Entonces tenemos algunos de ellos, como por ejemplo fue Tales de Mileto, que fue en este caso un personaje que dio origen al electromagnetismo, ¿sí? En este caso, pues bueno, tiene que ver con la parte de los griegos. En este caso dice que Tales de Mileto, aquí estoy leyendo parte de su leyenda que se encuentra en la parte inferior, déjenme encontrar mi cursor. Aquí en la parte inferior dice, Tales de Mileto se le otorga el descubrimiento de un mineral que tenía propiedades para atraer ciertos metales, que se le llamó como magnetita. Tales observaría que frotando el hierro a la magnetita,
este adquiría propiedades magnéticas del mineral de hierro que imantaba, ¿no? Entonces ese fue uno de los personajes que bueno, tuvo su aportación. Luego viene otro que es Aristóteles. Aristóteles sostuvo un sistema geocéntrico, a eso se refiere a una filosofía como tal, dice, en la cual la Tierra se encontraba inmóvil en el centro, mientras que a su alrededor giraba el Sol, y así como otros planetas. Entonces se le conoce como sistema geocéntrico. Según su teoría, todo está compuesto de 5 elementos: agua, tierra, fuego, agua, tierra, aire, fuego, y en este caso el éter. En su física, cada uno de esos elementos tiene un lugar adecuado, determinado por su peso relativo, o en este caso la gravedad específica. Cada elemento se mueve de forma natural, en línea recta, la tierra hacia abajo y el fuego hacia arriba. Bueno, pues era parte de su filosofía, ¿no? En este caso del sistema geocéntrico. Posteriormente llega otro personaje, ya muchos años más adelante, que es Nicolás Copérnico, en el cual pues es un astrónomo en la etapa del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Entonces termina con la etapa denominada el oscurantismo, donde predominaban las ideas, en este caso de este personaje que hablé anteriormente, que es Aristóteles, en el cual decía que la Tierra pues prácticamente era el centro del todo y todo lo demás giraba alrededor de ella, ¿no? Y que a su alrededor giraba el Sol como otros planetas. Entonces se considera el padre de la astronomía moderna, es considerado una pieza clave en este caso en la llamada revolución científica. Y luego viene otro personaje que también tuvo que ver mucho en ello, que es Galileo Galilei. Galileo Galilei, pues bueno, como ustedes pueden saber, pues está relacionado estrechamente con la revolución científica. Mejoró un telescopio, con lo cual permitió llevar a cabo una gran cantidad de observaciones astronómicas. Formuló la primera ley de movimiento y en sus trabajos de planos inclinados, Galileo empleó por primera vez el método científico y llevó las conclusiones capaces de ser verificadas. Es considerado el padre de la física moderna y de la ciencia. Pero como ustedes saben, pues bueno, fue obligado de una u otra manera a decir, ¿verdad? Porque él ya estaba seguro de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero en aquel entonces estaba muy predominante una iglesia, en su debido momento, un clero, que de hecho lo obligó a que él se retractara de su afirmación, donde él tuvo que decirlo públicamente, y eso lo dijo, y eso lo obligaron porque si no lo iban a matar, o lo iban a condenar en su debido momento, y él dijo que de una otra manera no, que sus conocimientos no eran ellos, su descubrimiento no era ese. Se había equivocado más bien, entonces por lo tanto él dijo que la Tierra, en este caso, el Sol giraba alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del universo, así como pensaba Aristóteles. Pero tiempos, no sé si hace 2 o 3 años, en este caso ese clero dijo públicamente que habían cometido un error en lo que había comentado Galileo, ¿no? Que Galileo tenía toda la razón y que ellos, pues bueno, simplemente actuaron de esa forma en ese debido tiempo. Pero Galileo todo lo que él dijo era correcto. Entonces imagínense toda la controversia que en su momento ese clero tenía tanta fuerza que podía obligar a las personas a que de cierta manera pues dijeran, o incluso los condenaban a muerte, los quemaban, les hacían sufrir la vida no muy grata que digamos, ¿no? Pero Galileo pues su juicio fue vivir en su casa prácticamente y de ahí se detuvo en muchas de sus contribuciones científicas, ¿no? Otro personaje que también es importante, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, viene René Descartes. En este caso, René Descartes, pues bueno, es considerado el creador del mecanicismo y es considerado como uno de los hombres más destacados de la revolución científica. Explicó varios conceptos del magnetismo, óptica y la ley de la conservación del movimiento que han sido erróneamente planeados en la física aristotélica. Y también se le conoce como el padre del racionalismo en la ciencia, ¿no? De hecho, era francés, René Descartes. Y bueno, viene ahora Sir Isaac Newton, que pues como ustedes todos saben, pues bueno, él hizo una obra que se llamaba Principios Matemáticos, en este caso que se realizó, lo publicó en el año de 1687, formuló 3 principios de movimiento y una 4ª ley de la gravitación universal, que transformó por completo el mundo físico, y de ahí todos los fenómenos podían ser vistos desde una manera mecánica, ¿sí? El trabajo de Newton en este campo perdura hasta la actualidad, y todos los fenómenos macroscópicos pueden ser descritos de acuerdo a sus 3 leyes. Si se fijan, al hablar de macro, de acuerdo a las unidades que vimos, o lo que mencionamos la clase pasada, estamos hablando que es de la física del átomo hacia arriba, por eso se le llama macroscopio.
macroscópicas. En el caso de microscopio, se está refiriendo que son, en este caso, del átomo hacia abajo, que se refiere a la física moderna. Luego viene, en este caso, Charles Augustin de Coulomb. Él tiene que ver mucho un tanto con los campos o con las cargas eléctricas. Escribió de una manera matemática la ley de atracción de las cargas eléctricas, realizó además muchas investigaciones sobre el magnetismo, la fricción, la electricidad, e incluso inventó una balanza de torsión para medir la fuerza de atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Luego viene Simon Ohm, que de hecho es uno de los precursores, bueno, menciona, aportó la teoría de la electricidad, la ley de Ohm, estudió la relación entre la intensidad de la corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, ¿no? Que de hecho eso se aplica ya muy, bueno, en nuestros días se aplica esa ley para el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Ya para terminar, pues ya en los años de 1791, pues existe un personaje que se llama Michael Faraday, en el cual pues estudió el electromagnetismo y la relación de la electricidad con la química, descubriendo la inducción magnética, el diamagnetismo y lo que se conoce como la electrólisis, ¿no? Que tiene que ver mucho con, en algunas industrias utilizan la inducción magnética para ciertos metales, ¿no? Y bueno, hay muchas tantas aplicaciones. Luego viene Ernest Rutherford. Él se dedicó al estudio de las partículas radiactivas denominadas alta, beta y gamma. En 1911 dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de las experiencias de la dispersión de partículas. Él fue de los precursores que tiene que ver con la física de la aceleración de partículas, ¿no? Como otros personajes. Luego viene un personaje muy importante que, bueno, es muy famoso, Albert Einstein, el cual formuló una teoría de la relatividad especial, la cual coincide con las leyes de Newton, con los fenómenos que se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. También se extendió la teoría de la relatividad espacial, formuló la teoría de la relatividad general y desarrolló la teoría cuántica, con lo cual llevó al premio Nobel en el año de 1921 por el efecto fotoeléctrico. Y por último viene Niels Bohr, que de ahí surge un análisis en la parte de la química, en el cual desarrolló un modelo atómico en la forma de orbitales que sustituyó el modelo de Rutherford. Incluso Bohr, en la actualidad, bueno, cuando yo llevé química, los enlaces químicos, cada elemento tiene un determinado enlace, una cantidad de energía, entonces él desarrolló parte de ese modelo atómico con el cual se van generando y diciendo de que el hidrógeno tiene tanta cantidad de, en este caso, de orbitales, y de ahí si es portador o es sí, que si es portador o puede recibir electrones o puede dar electrones. Y ese es un análisis que tiene que ver con parte de lo que él investigó Niels Bohr en el año de 1885. Y creo que ya son todos. Ya los últimos dos, pues bueno, prácticamente ya son más recientes. En el año de 1929, Peter Higgs, en este caso fue un físico británico, conocido por su proposición en los años 60 de la ruptura de la simetría de la teoría electrodébil. Eso tiene que ver con la física de partículas elementales. Explicó el origen de la masa de las partículas elementales en general y los bosones WZ en particular, dice. Este llamado mecanismo de Higgs predice la existencia de una nueva partícula, el bosón de Higgs, o también llamada como la partícula de Dios, que en su momento fue reconocida en el año de 2013, ¿no? Básicamente, entonces, prácticamente esos descubrimientos se deben a él. Y por último, tenemos a Stephen Hawking, el cual fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador británico, científico de la ciencia, en el caso de Gran Bretaña. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con otro personaje que se llamó Roger Penrose, los teoremas respecto a las singularidades de la espacio-temporales en el marco de la relatividad general y la predicción de la teoría de los agujeros negros que emitían radiación, lo que se conoce hoy en día como la radiación de Hawking y a veces, o también a veces la radiación de Bekenstein-Hawking, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son algunos de los precursores que tienen que ver con parte de la historia de la física. Y todavía hay muchísimos más personajes, pero estos son algunos de ellos, ingenieros. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a esto? Ingenieros. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pues, de mi parte, ninguna, aunque sí contó varias cosas que yo la verdad no sabía de ellos. O sea, sí los conocía, pero no muchas de sus
logros, por así decirlo. Ujú. No, es que en realidad si nos metemos a investigar sobre la historia de cada uno de ellos, no, hombre, vamos a encontrar una gran cantidad de información que la verdad no se imagina, ¿no? Muchas cosas que ellos han trabajado o de dónde vienen muchas de los temas que en física vamos a ver. Y muchos de ellos en su momento lo investigaron y fue el boom, pero conforme va avanzando, pues van saliendo cosas nuevas que las van reemplazando, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, ahorita en la actualidad, bueno, ya no tanto, pero en un principio lo que era la famosísima partícula de Dios, o lo que también de ahí surge el origen del Big Bang. Entonces, pues bueno, eso fue algo que empezó a desarrollarse ya hace algunos años en ese centro de investigación del acelerador de partículas que se encuentra en Europa, ¿no? Y así podemos ir encontrando muchas, muchas cosas de cada uno de los personajes que hasta la fecha en la ciencia física pues tienen una aportación muy importante, ¿no? Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir esta presentación, ingenieros, que de hecho yo creo que ya lo hice, ¿verdad? Ya lo dejé de compartir. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario antes de despedirnos? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Profe, Adelante. ¿algún científico que usted pues admire o así? Pues yo prácticamente, no, no es cierto. Pues yo a mí mismo, no es cierto. Sí, pues no tengo que admirarme de una u otra manera, pero bueno, hay muchos personajes que en realidad admiro, un tanto por su vida, por todo lo que llegaron a pasar. Por ejemplo, no conozco de la vida de muchos de ellos, pero por ejemplo, en el caso de Albert Einstein, de cierta manera, pues él, por lo que se platica en su historia, él no fue un estudiante muy brillante que digamos. Tuvo dificultades para estudiar. Posteriormente, pues bueno, pienso que debido a sus logros muy personales, y también tuvo que ver mucho con las personas con las que se relacionaba, pues él empezó a desarrollar su capacidad, ¿no? Su desarrollo pensante hasta que posteriormente propuso cosas muy, muy interesantes a la parte científica, a la parte de la ciencia física, como podemos observar. Y de ahí, bueno, se consideraron muchas cosas en cuestiones de la salud, por ejemplo, la física nuclear, que de hecho él tiene que ver con ello. Él comentó que a un principio él no desarrolló eso con el fin de atacar a la humanidad, sino con otro fin, por decirlo nuevamente de esa palabra. Pero bueno, se utilizó con el objetivo pues de acabar a la raza humana, que no es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, él de esta manera tuvo esa aportación, y su vida, pues, de cierta manera, pues, fue muy, muy brillante, aunque pues, la parte social, pues, como también lo que he leído, pues no tuvo mucha relación con personas. En este caso dicen que se casó, dicen que tuvo una hija, pero bueno, ahí varía muchas cosas, ¿no? En relación a su vida como ser humano, pero en la parte científica, mi respeto, ¿no? Fue muy, muy valioso. Hay mujeres también, quiero comentarlo, hay mujeres que han tenido una aportación en la ciencia. Bueno, ahorita prácticamente fueron hombres, pero también hay mujeres que también han contribuido a la ciencia. Por ejemplo, incluso hay una película de un grupo de mujeres con las cuales ellas hacen el cálculo para que pueda llegar, en este caso, ¿quién fue? El Apolo 13, si no me equivoco. El Apolo 13 haga el aterrizaje en la Luna. De hecho, hay una película de algunas de ellas. Son personas de color. Incluso ellas hacen los cálculos a mano, ¿no? Incluso hubo un aniversario y me acuerdo que apareció prácticamente esta persona, esta investigadora, esta científica, apareció haciendo los cálculos en el pizarrón, pero haciendo alusivo que los llevó hacia la Luna, ¿no? Déjenme buscar, no sé si tengo la imagen aquí en mi teléfono, en mi galería de mi teléfono, pero tenía esa imagen de ella y se me hizo muy bonita esa aportación. No recuerdo su nombre, ¿no? Pero así como ello hay muchísimos más, ¿no? Muchísimos más que ahorita no tengo los datos, pero bueno, sí hay muchas personas que admiro, bueno, un asesor que tuve de doctorado, también, como no, personas que admiro mucho, pero fíjense que no tengo la imagen de esa científica. Nuestro científico favorito es usted, profe. Muchas gracias, se les agradece. Algo quieren, diría mi abuelita, algo quieren, diría mi abuelita hace muchos años. No, para nada, muchas gracias, pero sí déjenme investigar esa foto,
y ahí viene, bueno, esa imagen que pusieron en un sitio de internet que yo normalmente sigo. Es un sitio de, déjenme ver, a ver si aparece aquí. Sí, lo que pasa es que tengo una cuenta en una red social y ahí estoy, constantemente recibo información, bueno, de cuestiones de aspectos científicos, de días importantes para la ciencia. No está aquí, déjenme ver, no la tengo. Fíjense. Sí, no me aparece esa imagen, pero en Instagram está esa imagen, fíjense. Déjenme buscar el sitio y después se los hago llegar, se los comparto y es una imagen muy bonita que me gustó mucho de esa persona que es una mujer científica y les digo, y así podemos encontrar muchas más. Entonces, la verdad es que hay muchas personas que han trabajado y han aportado a la ciencia como pues, no tienen idea, ¿no? ¿Sí? Ok, ingenieros, pues bueno, vamos a concluir por el momento la clase hasta este momento. Y entonces, pues bueno, continuamos la siguiente sesión que nos toca, ¿cuánto, ingenieros? El próximo lunes, ¿verdad? Si no me equivoco. El lunes. El lunes, ok, continuamos ya un tanto más enfocados al tema de estática, que ahí vamos a empezar a ver ya vectores, descomposición de fuerzas, ya vamos a entrar en materia para hacer más ejercicios, ¿no? Ahorita simplemente fue, pues, una manera un tanto de historia, un tanto relacionado a las magnitudes fundamentales, en relación al análisis dimensional, y un poquito en relación a otros temas que también son importantes dentro de esta ciencia que es que avanza cada día más, que va evolucionando como no tienen ni idea, ¿no? La verdad, sí, la física. ¿Ok? Bueno, ingenieros, pues me despido. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer un comentario antes de que terminemos nuestra sesión de la clase del día de hoy? Profe, yo no alcancé a tomar captura de lo que está atrás de usted. Ok, si quieres ahorita le tomo una captura y te lo comparto, ¿te parece? No sé si lo compartí, no lo compartí en el grupo. Ahorita se los comparto. Permíteme, ¿eh? Entonces, estamos, física general, sistemas. Okay. A ver. Creo que sí le tomé captura, ¿no? Pero la voy a tomar un poco más. Ok, ya se las compartí, ingenieros, para que la verifiquen, por favor. Gracias, profe. No, hombre, a ustedes, gracias. Y cualquier cosa igual, coméntenme, por favor, para podérselas compartir ahí en el grupo. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario, vamos a terminar la sesión aquí y estamos al pendiente con los demás temas que vamos a seguir viendo. ¿Sale? Pues buenas tardes, ingenieros. Que se encuentren muy bien y nos estamos viendo, ¿no? Sale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, que se cuide, muchas gracias. Bonito fin de semana. Hasta luego. Adiós, profe. Igual, sale con todos los poderes, que todo salga bien. Gracias, profe. Igual, profe, igual. Igual, cuídense mucho. Gracias. Bye. Cuídense mucho. Vamos a detener la grabación. Tan, 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 tan.